Si algo ha logrado Gustavo Petro es dejar en evidencia cómo a través de las cloacas de ese socialismo del siglo XXI se conectan las peores barbaridades que el chavismo es capaz de hacer con las peores barbaridades que esa narcoguerrilla colombiana es capaz de ejecutar. ¿Qué es lo que une a Petro con Maduro? ¿Por qué nunca hay una ruptura del todo? ¿Por qué Petro oculta lo que está pasando en el Catatumbo con la participación innegable del régimen chavista? ¿Qué es lo que los une? ¿Hay quien se atreve a decirlo ya en voz alta? Y hoy gran parte de esa guerrilla, de esas estructuras del ELN y de las disidencias de la FARC hacen presencias en Venezuela. Más allá de trasladarse o moverse por Venezuela, el ELN está en Venezuela. Es decir, el ELN desde su base de operaciones en Venezuela ataca el territorio colombiano sin que haya un gobierno en Colombia que se atreva a responder. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Será que aquí no manda ni Maduro ni Petro, sino el cartel de los soles, sino el narcotráfico? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. El que no lo entienda, los va a ver entrar y no los va a ver salir. Le van a partir la pierna y le van a vender la muleta. Le van a expropiar la muleta. Se burlarán del expropiado. Le pintarán un mundo de maravillas que nunca verán construirse. Convertirán eslogans en mentiras. Les dirán, haz lo que te digo, más no hagas lo que yo hago. Ellos se vestirán con las mejores ropas, viajarán en helicóptero, irán a las mejores ciudades, cambiarán su estatus de vida para mejor, mientras la gente que vota por ellos, la gente que aplaude por ellos, la gente que dice que son ellos quienes los representan, terminarán en la miseria, en la desilusión, yéndose hasta a pie de su país y viviendo en la peor de las miserias, porque te robarán la bolsa, la vida, hasta la gana de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y si no te gusta que te lo digan, es porque tienes el coeficiente intelectual más bajo que el de Francia Sánchez. Fuera de aquí, sabandija. A todos los demás, bueno, aquí te tengo esta piedra, ¿ves? La fase superior de la izquierda es el crimen, te dije ya. Para todos los demás, bienvenidos, gracias por estar presentes. Les agradezco muchísimo por estar acá. Gracias por darle me gusta a este video, por suscribirte al canal y por permitirme seguir creciendo, otorgándome el privilegio de tu suscripción para financiar la elaboración de este programa a través de la plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. En el tema de Venezuela y en el tema de Colombia, venezolanos y colombianos tenemos un gran problema. Tenemos un gran escollo a la hora de analizar las cosas. Y ese gran escollo es que, aunque no nos demos cuenta, Colombia y Venezuela son unos hermanos siameses unidos por la espalda. Nos negamos a ver la realidad de nuestra hermandad, de nuestro carácter de siameses. El territorio de Venezuela y de Colombia está arbitrariamente dividido por una frontera que en buena parte ha sido superada desde siempre por la realidad social que se desarrolla, en efecto, en este territorio. Cuando usted ve lo que ocurre a uno y otro lado de la frontera en La Guajira, cuando usted ve cómo en Riohacha y en el Zulia se habla y se come parecido, cuando usted ve que en Cúcuta y en San Antonio del Táchira hay una conurbación que prácticamente lo único que lo divide es una línea casi ficticia. Cuando usted ve que en el Casanare y en el Bichada se baila, se come y se escucha la música y se faena laboralmente del mismo modo que en la otra ribera del Arauca. Cuando usted ve que suena Diomedes Díaz a los dos lados de la frontera y que suena Reinaldo Armas a los dos lados de la frontera, que puede ser peligroso decir en la frontera que Reinaldo Armas es de aquí o es de allá, o que Reina Lucero es de aquí o es de allá, porque simple y llanamente lo que hay es una realidad que supera el hecho de la división político-territorial. Cuando usted se da cuenta de que Colombia es como 5 países en uno,
Cuando usted se da cuenta que hay una realidad social que escapa de nuevo a esa división político-territorial, tiene que entenderse también que el desarrollo histórico de estos países y el desarrollo político de ambos países está atado sin manera alguna de ser separado. Yo en más de una ocasión he mostrado, creo que inclusive debo tenerlo por allí, lo que es el paralelismo entre la historia de Venezuela y la historia de Colombia. Porque muchísima gente tiene en la mente una especie de pensamiento donde saca de la comprensión de lo que es la realidad de ambos países este tema y de alguna manera siente que Venezuela es completamente distinta a lo que es Colombia y que no se podrían inclusive explicar muchos de los fenómenos viendo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en ambas orillas. Creo que vale la pena volver a mostrar esto que con el pasado hicimos inclusive un programa, que es la historia comparada de Venezuela y Colombia. Usted se encuentra que entre 1545 y 1548 se fundó la ciudad del Tocuyo en Venezuela, que fue la primera ciudad próspera y estable en esta parte del territorio conocido hoy como Venezuela. Y en 1548, 3 años después, se creó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. En 1781 hubo una rebelión de los comuneros del Socorro, allá en Colombia, y una rebelión de los comuneros de los Andes, acá en Venezuela. Entre 1793 y 1797 se dieron la persecución contra Antonio Nariño por traducir y publicar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1793. En ese mismo periodo se dio la rebelión de Chirinos, de José Leonardo Chirinos, en Falcón, y la de y España en La Guaira, inspirados en la misma Declaración Revolucionaria de los Derechos del Hombre. Entre 1808 y 1810 ocurrieron la rebelión de los mantuanos de Caracas y el memorial de agravios de Camilo Torres Tenorio reclamando la igualdad entre criollos y peninsulares. Fue en el mismo periodo, fueron los mismos fenómenos. Estalla el movimiento independentista en ambos países en 1810. Y entre 1819 y 1830 se crea eso que llamamos la Gran Colombia, que conocemos historiográficamente como la Gran Colombia. Allí ya evidentemente estamos hablando de la historia mucho más unida. Entre 1846 y 1899 que se vivió, ambos países se hundieron en un periodo de guerras civiles, insurrecciones, derrocamientos y preeminencia de caudillos o liberales o conservadores. Entre 1899 y 1912 vivieron sucesos terribles donde la Revolución Liberal Restauradora en Venezuela, encabezada por Castro y Gómez, estuvo aliada a liberales colombianos. Y en Colombia se vivió el terrible hecho de la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores. Entre 1902 y 1903 ocurrieron hechos terribles, donde en una esquina se bloquearon las costas venezolanas por parte de las potencias acreedoras europeas, porque debíamos demasiado dinero. Se compran las acciones en la Compañía del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos, y Panamá, con el apoyo de los Estados Unidos, se independiza de Colombia. Cipriano Castro derrota a la Revolución Libertadora e impone su ley. Entre 1903 y 1935 estuvo la dictadura de Castro y Gómez en Venezuela y la hegemonía conservadora en Colombia. Se inició el proceso de violencia en Colombia con alzamientos e invasiones contra Gómez desde Colombia, todos sofocados de Colombia y de otras partes. Entre 1936 y 1952 se vivió en ambos países la violencia política. Derrocamiento de Menagarita en el 45, derrocamiento de Gallegos y el asesinato de Gaitán en el suceso conocido como el Bogotazo en 1948. Ambos hechos el mismo año, ambos hechos en las dos orillas del Arauca. En el año 50, el asesinato político llegó a Venezuela en firme con el asesinato de Delgado Chalbó en 1950 y arranca la usurpación de Pérez Jiménez y de Rojas Pinilla en 1952, paralelamente. Estamos hablando de que entre el 57 y el 60 huyeron los dictadores, se fueron, tanto Rojas Pinilla en el 57 como Pérez Jiménez en el 58. Ocurrió el pacto de Sitges y el pacto de Punto Fijo,
donde se acuerda la alternabilidad democrática, se pactó la democracia o un sistema muy parecido a la democracia. Entre el 60 y el 99, las guerrillas comunistas se apoderan de buena parte del territorio colombiano y el Estado venezolano, enfrentado al mismo fenómeno, derrota a las guerrillas en su territorio. Se da la pacificación del año 69, empieza la ola migratoria colombiana hacia Venezuela, empieza el reino del narcotráfico, fracasa la paz del Caguán, el Plan Colombia se desarrolla y llega Chávez al poder. Entre el 99 y el 2021, la hegemonía del uribismo, la hegemonía chavista. Uribe combate a las guerrillas, la narcoguerrilla se muda a Venezuela, la colaboración venezolana con las guerrillas colombianas se hace más que evidente y la colaboración colombiana con movimientos antichavistas también se hace evidente. Hay una ruptura total de relaciones y hay una ola migratoria ahora en dirección contraria de venezolanos hacia Colombia. En 2022, el chavismo arrasa a los movimientos opositores en Venezuela y el chavismo llega al poder en Colombia con Petro y con grupos narcoguerrilleros colombianos operando en Venezuela en alianza con el chavismo. Esto es un resumen histórico corto, porque hay que entender la historia para poder caer en lo que luego terminan intentando vender estos politiqueros como Petro, que pretende que nosotros ignoremos esa realidad histórica. Y entonces Petro viene con este chorro de baba, atención. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades, pero en un volumen mucho más grande algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos. Él pretende echarle la culpa al ejército, diciendo que el ejército no hizo bien su trabajo porque no tenía información, cuando la realidad es que él sabe lo que puede saber no solamente un jefe de Estado por la información que tiene, sino porque además de eso él es guerrillero. Él sabe lo que está ocurriendo. Él sabe la realidad de este mapa. Y hay que volver a ver el mapa, porque siempre ver el mapa no permite entender la cosa. Estamos hablando del Catatumbo, amigo. Aquí es donde se están dando los combates. ¿Ok? Aquí en esta zona. ¿Cómo se entiende que este señor diga ya firme que las fuerzas del ELN salieron de Arauca para atacar al Catatumbo en apenas 3 días? Eso es imposible. Es imposible. Él sabe que es imposible. Y entonces, ¿por qué lo dice? ¿Por qué el señor afirma que los guerrilleros del ELN, los narcoguerrilleros del ELN, salieron a enfrentarse a las FARC en el Catatumbo desde el Arauca? Porque él quiere ocultar la realidad. Y la realidad es que no salieron desde el Arauca. Él no quiere aceptar que el ELN está operando en el territorio venezolano. ¿Y por qué no lo quiere aceptar? Porque él es aliado del régimen chavista. ¿Y qué es lo que los une? El narcotráfico, amigos. El narcotráfico. Vamos a olvidarnos de tonterías politiqueras, vamos a olvidarnos de ideología. Aquí está mandando el narco. El negocio del narcotráfico es el que está mandando aquí. Y por esa razón es que Petro no dice lo que todo el mundo sabe, que esta gente no estaba en el Arauca, esta gente estaba en la frontera de Venezuela. Y lo que hicieron fue, pasa para allá tú, cáelos a tiro. Eso fue. Venir a decirle a la gente, intentar engañarlos, echándole el cuento de que desde el Arauca se fueron en movimiento y se escondieron por las trochas y tal, es simple y sencillamente un paripé, una bomba de humo para ocultar que en realidad el ELN opera desde el territorio venezolano para atacar el territorio colombiano, vulnerando la soberanía de 2 países, prácticamente como un estado sobre 2 estados. Y eso lo sabe el ejército colombiano, y se lo han dicho al presidente, y él se hace el tonto, porque él cree que nosotros somos tontos como él.
esta barbaridad, esta asquerosidad que se está viviendo. Bueno, yo lo he contado en mi libro Una mesa de dos patas, de cómo el régimen chavista no es una organización política y que ya el problema no es el régimen chavista. El problema es el sistema chavista, que es una mesa de tres patas, donde está el chavismo, su oposición falsaria y la boliburguesía, que hace todas las labores de lavado, legitimación y testaferrato para mantener el sistema funcionando. Una mesa de tres patas, mi libro está a la venta a nivel mundial en Amazon. Esto, por supuesto, todo lo que se puede decir con respecto a este asunto, deberían decirlo los que están allí. El alcalde de Arauca, que sí sabe del asunto porque vive allí y además de eso estaba con Petro. El tipo estaba con Petro. Bueno, el tipo ha montado en cólera. El hombre ha montado en cólera y ha salido a decir que Petro simple y llanamente o no sabe de lo que está hablando o sí sabe y está ocultando una realidad. Fíjense lo que dice el alcalde de Arauca. Yo quiero rechazar de manera contundente las afirmaciones que se vienen realizando a través del presidente de la República, Gustavo Petro, y algunos altos mandos de las cúpulas militares. No pueden determinar con precisión que esos comandos o esos guerrilleros salieron del departamento de Arauca, teniendo en cuenta que lo que tienen que hacer es determinar que si esos guerrilleros salieron directamente desde Venezuela. Para nadie es un secreto que el gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro viene apoyando, financiando y resguardando a los grupos al margen de la ley. Y hoy gran parte de esa guerrilla, de esas estructuras del ELN y de las disidencias de la FARC hacen presencias en Venezuela. Y para poderse desplazar hacia norte de Santander y hacia el sector del Catatumbo es mucho más fácil viajar por territorio venezolano que por territorio colombiano. No pueden seguir afirmando y estigmatizando al departamento de Arauca frente a estas situaciones. Hoy no hay el primer araucano capturado en el Catatumbo. Hoy no hay el primer guerrillero capturado en el Catatumbo que aseguren que es de una estructura guerrillera del departamento de Arauca. No pueden seguir creando cortinas de humo y estigmatizando a la gente de mi departamento, donde finalmente ha sido el gobierno de Gustavo Petro, en complacencia del gobierno venezolano, quien ha permitido el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, no solamente en Arauca, sino en todo el territorio nacional. Juan Kenza, alcalde de Arauca. Juan Kenza, alcalde de Arauca. Con este señalamiento que ha hecho este alcalde, esto no es un cualquiera, este señor es el alcalde de Arauca. O sea, este no es un hijo de vecino. Este no es un neófito, un recién llegado, un advenedizo, un paracaidista. Este es el alcalde de Arauca, que además de eso apoyó a Petro. Este señor, con esta declaración que está haciendo, ya el gobierno debería estar caído. Ya debería haber sido derrocado Petro. Ya debería haber sido sacado del poder por traidor a la patria. Ya debería estar siendo procesado por traición. Porque ¿de qué se le está acusando? De que el señor Petro no solamente protege al ELN y protege al régimen chavista, ignorando la realidad de que el ELN opera desde el territorio venezolano, sino que para salvar la responsabilidad del ELN y del chavismo, acusa a otros colombianos de ser. Por supuesto, lo que le quieren es montar un expediente a este alcalde. Yo temo por la vida de este alcalde. Estoy seguro que él estará también al tanto de los riesgos que significa haber dicho lo que ha dicho, porque en efecto estamos hablando de una situación que lo marca de por vida en cuanto a lo que significa la revisión de las cosas, en cuanto a lo que significa el planteamiento de la situación que se está viviendo en la región. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando del narcotráfico, aquí estamos hablando de unos tipos que, por cierto, para que veamos cómo son las cosas, ese frente del ELN que sigue ahí haciendo las barbaridades que hace, ese es el frente Domingo Laíno, el frente de siempre, el Domingo Laíno, que fueron los mismos hijos de puta que se lanzaron el ataque contra el puesto fluvial venezolano de Cararabo, donde fueron asesinados vilmente unos infantes de marina venezolanos, a los cuales no solamente los asesinaron, sino que los torturaron y sus cadáveres fueron mutilados con la famosa lengua de corbata y toda la cantidad de barbaridades que le hicieron. Y de ese momento, en aquel mismo momento, se acusó a Hugo Chávez de haber estado al tanto de ese ataque, que ya lo habían soltado de su prisión, lo había soltado ya Caldera, y al señor se le señaló de haberse reunido con la gente
del ELN en un campamento guerrillero meses antes de que ocurriera este ataque, y que él habría sido no solamente un informante, sino un particular asesor de la guerrilla del ELN para actuar en contra de sus propios compañeros venezolanos. En aquel momento Hugo Chávez se puso bravísimo cuando se dijo eso. Dijo que eso era una infamia y le pidió a Caldera: métame preso si usted cree que eso es verdad, etcétera, etcétera. Bueno, Chávez, como era un gran estafador y un gran traidor, cuando vemos lo que ocurrió en el tiempo, si Chávez llegó al poder y se encargó de proteger a la guerrilla, quiere decir que y ha pasado todo lo que ha pasado aquí, entregándole porciones del territorio venezolano a la guerrilla del ELN y de la FARC, queda perfectamente claro que aquella acusación tiene hoy mucho más verosimilitud que entonces. Entonces, cuando uno ve estas cosas, evidentemente, amigos, de lo que termina dándote cuenta es que la infiltración, la traición ha sido larguísima, y que las acciones en contra de Venezuela y de Colombia tienen en estos tipos a los peores exponentes, y que lo que se está hablando no es de cualquier cosa, se está hablando de la disolución de la soberanía nacional de dos países. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley, cumplir con las normas. Escucha bien, cumplir con la ley es fundamental cuando tú llegas a un país. El miedo a la deportación, el miedo a la negación de un estatus, etcétera, se disipa cuando estás bien representado y cuando cumples con la ley. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Para estar bien representado ante las autoridades migratorias de España, déjate representar por Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Y en los Estados Unidos hay mucha gente que está preocupada por el tema del estatus migratorio, las deportaciones, etc. Y hay gente que se queda tranquila porque dice: no, yo tengo mi estatus, yo tengo mi residencia. Pero la pregunta es, ¿usted declara sus impuestos? Porque usted puede tener residencia, puede tener inclusive ciudadanía, pero si usted no declara sus impuestos, usted va a ser visto como un delincuente en los Estados Unidos. Y allí puede perder todo lo que ha logrado. Usted ya está al tanto de lo que eso significa. La gente de Easy Tax to Go puede hacerte el análisis completo, partiendo de tu estatus migratorio, tu tema tributario, y poner en orden todas esas cosas. Llama a la gente de Easy Tax to Go para que entiendas esto de manera integral. Tu declaración de impuestos es una necesidad. No significa pagar, porque muchas veces, generalmente cuando uno no tiene tantos ingresos, uno declara y no paga, porque los ingresos que tiene contrastado con los gastos te da el beneficio de no pagar. Inclusive en algunas ocasiones hasta te devuelven dinero, en el caso de que tengas administrativamente todo en orden. Para eso tienes que tener a la gente de Easy Tax to Go para que te ordene todas tus cuentas. Llama ya a la gente de Easy Tax to Go. Entra en la dimensión de la cultura tributaria porque estás en un país serio. Haz el curso presencial o el curso online en materia de preparación de impuestos para que sepas cómo se hace la cosa. Y si estás pensando en llegar un paso más allá y tener tu propia empresa, el curso de cómo crear una empresa desde cero en los Estados Unidos y hacerlo bien, lo tiene también la gente de Easy Tax to Go. Pero el alcalde de Arauca no se guardó nada y dijo muchas cosas que creo es importante sopesar en este momento. Mire, es que los que vivimos en esa frontera porosa de más de 280 kilómetros conocemos que las estructuras guerrilleras del ELN y de las disidencias de la FARC operan en territorio venezolano y que finalmente cruzan la frontera hacia Colombia en Arauca, cometen sus actos delictivos y se vuelven a refugiar en territorio venezolano. Lo han denunciado medios de comunicación, han habido videos y pruebas de que es el gobierno venezolano, la Guardia Venezolana, en un contubernio con el gobierno venezolano, quien viene refugiando a estos grupos al margen de la ley. Si a nosotros como araucanos se nos hace difícil viajar más de 18 horas para conectar entre Arauca y Cúcuta por territorio colombiano, donde la gente viaja desde Arauca a territorio venezolano y solamente se gastan 5 horas. Si la guerrilla del ELN, la estructura delictiva del departamento de Arauca, que es el Frente Domingo Laín, fue a reforzar las guerrillas del Catatumbo, eso lo hicieron directamente por Venezuela, porque muchas de estas estructuras están en territorio venezolano y no colombiano. ¿Qué es lo que está diciendo este señor? Este señor está diciendo que es, desde el punto de vista práctico, imposible que salga una columna guerrillera desde el Arauca hasta el Catatumbo
y que llegue en 2 días. Porque la distancia, estamos hablando prácticamente de recorrer la mitad del territorio venezolano. Y de paso, sí, se van a ir. ¿Y cómo llegaron? Llegaron en Uber. Tienen aviones. A menos que aquí estemos hablando de que la colaboración del régimen venezolano y de las Fuerzas Armadas venezolanas, esas Fuerzas Armadas bolivarianas, ese grupo armado del Cartel de los Soles, tenga tal nivel que les hayan dado el respaldo aéreo para llegar más rápido allí. Ojo, no tendría nada extraño. No tendría nada extraño. Expertos militares, porque esto es un representante político y social de una zona que está siendo señalada de ser el asiento del ELN. Y el tipo está diciendo, no, para acá no vean. Esos están en Venezuela, para acá no estén viendo. Él lo dijo claro. Expertos militares, ¿qué dicen? Desde su perspectiva, ¿cómo se explica la llegada de tantos integrantes del ELN desde Arauca hacia norte de Santander? ¿Cómo se da este movimiento de terroristas sin que las Fuerzas Armadas de Colombia se percaten de ello? Jefferson, los que conocemos Arauca y los que conocemos el Catatumbo podemos decir claramente que el régimen dictatorial de Maduro, que ha dado refugio a todos los comandantes y delincuentes de las FARC y el ELN en su territorio desde hace más de 20 años, pues ellos permiten el paso de todos estos bandidos por el territorio venezolano. La mejor vía para ir de Arauca a Cúcuta es por Venezuela, y eso lo saben todos los habitantes de esa región. Y si ellos se movieron seguramente libremente, autorizados por el régimen. Y no podemos ahora venir a decirle mentiras al pueblo colombiano que el fracaso del Catatumbo es un fracaso de la nación, es un fracaso del gobierno. Y no podemos empezar a decirle al país que la dictadura de Maduro es la que nos está ayudando a solucionar el problema, porque Maduro y Chávez han sido los culpables de que todo el tráfico de cocaína salga del Catatumbo hacia Venezuela. Entonces yo creo que hay que hablar claro, hay que poner las cosas en su puesto, hay que decir las cosas como son, y no podemos seguir manejando un discurso mentiroso que lo único que busca es culpar a otros de la propia ineptitud de este gobierno. Más claro no canta un gallo. Lo que hay detrás de todo esto es el narcotráfico, amigo. Es el narcotráfico. Es los negocios asociados al narcotráfico. Y seguir negando esa realidad es colaborar con los narcos. Punto. Tienes que organizarte de una vez para que tengas las vacaciones que quieres. Ya el 2025 está avanzado y tú todavía no has organizado tus vacaciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Hablemos de cosas en castellano. Prepara para ti tus viajes a esa bella tierra para que te cuenten todos los secretos de la tierra escocesa y te lo cuenten en tu idioma. Sea en primavera, sea en verano, sea en invierno, sea en otoño, cuando quieras ir, en tu cumpleaños, en tus vacaciones escolares, en Navidad, en Año Nuevo, cuando quieras, en Semana Santa. Pero que te cuenten la historia de Escocia en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza de seguros es fundamental. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Gustavo Petro, es decir, demasiado mentira, demasiado ayer, demasiado tarde. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y donde quiera que te encuentres, en Venezuela, en Colombia, en México, en Italia, en Francia, en los Estados Unidos. Cuando vayas a viajar, necesitas tener una póliza de seguro de viaje para que no te agarre la gripe sin pañuelo. Tu asesor Gustavo, para que te asegures bien. Y si se trata de las necesidades que tienes, mira, yo te voy a hablar con el corazón en la mano. El tema del control del peso es algo que usted tiene que vigilar permanentemente, porque un solo resbaloncito usted pierde lo ganado. Haga como yo. El doctor Ricardo Pérez lo ayuda a mantener controlado el tema de su peso, no solamente con soluciones quirúrgicas, sino con las soluciones de alimentación y las soluciones médicas, como por ejemplo el medicamento conocido por su nombre real, el semaglutide, con los nombres comerciales de Ozempic o Wegovy.
Pero eso no se puede administrar a la ligera, ni es un medicamento mágico. Usted tiene que tener la guía de un médico, como el doctor Ricardo Pérez, que responsablemente lo llevará por el camino de la comprensión que usted debe tener para controlar su peso de forma adecuada. Ya usted controló su peso, ya usted salió de la obesidad y cree que hay cosas que debe tratar quirúrgicamente para solucionar algunas cosas que le quedaron luego de una pérdida masiva de peso en su cuerpo. El doctor Ricardo Pérez está allí para atenderlo. Por supuesto, todos los tratamientos estéticos de mejora, de aumento, de disminución que usted quiera tener, los tiene con el doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético de la Florida, con el mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Por supuesto, aquí se pueden decir muchas cosas. Aquí se puede pasar meses hablando. El asunto está en lo que dicen los expertos, con datos, con estudios. Porque un problema como este no comenzó hace 3 días y por supuesto quienes lo han estudiado tienen suficientes datos para hacer afirmaciones severas sobre el contubernio que hay para la presencia de las fuerzas narcoguerrilleras en territorio venezolano. Atención. Si bien puede que haya habido una suerte de desplazamiento de tropas del ELN hacia la región del Catatumbo, una suerte de refuerzo, realmente digamos que el ELN como ejército binacional está presente a lo largo de toda la frontera, ¿no? Y ahí lo que habría, a mi manera de ver, es más un ejercicio de autoridad por parte del Frente de Guerra Oriental sobre el Frente de Guerra Nororiental, como ha sido tradicional dentro del ELN, en donde el Frente de Guerra Oriental, digamos que ha sido como el gran padrino económico de los demás frentes de guerra. Y más allá de trasladarse o moverse por Venezuela, el ELN está en Venezuela hace ya bastantes años. Esta presencia y este accionar de la guerrilla ya se ha profundizado desde el 2019, digamos que se han estrechado los vínculos entre elementos del régimen venezolano y el ELN. Particularmente para este caso es de gran interés la región del Nula. Ya eran cultivos de coca masivas. La población del Nula es, digamos, una de las capitales helenas del estado Apure, y ahí sigue una ciudad, un pueblo que se llama El Piñal, y ahí empieza la jurisdicción del Frente de Guerra Nororiental, la región del Tama, que pega con las trochas del norte de Santander por Ragombalia y Herrán, 2 municipios de influencia del ELN históricamente y donde hoy están muy presentes, y el resto pues es seguir subiendo hacia Rubio y ahí ya conectar con toda la zona fronteriza de San Antonio, Ureña, La Fría y seguir subiendo hacia el Catatumbo. Yo considero que si bien puede que haya habido una suerte de desplazamiento de tropas del ELN hacia la región del Catatumbo, una suerte de refuerzo, realmente digamos que el ELN como ejército binacional está presente a lo largo de toda la frontera, ¿no? Y ahí lo que habría, a mi manera de ver, es más un ejercicio de autoridad por parte del Frente de Guerra Oriental sobre el Frente de Guerra Nororiental, como ha sido tradicional dentro del ELN, en donde el Frente de Guerra Oriental, digamos que ha sido como el gran padrino económico de los demás frentes de guerra y por tanto el de mayor autoridad militar, el de mayor autoridad política. Entonces habría más como una suerte de ajuste de esa disciplina interna dentro del ELN para desarrollar una operación de esta envergadura. Ustedes están escuchando todo lo que este experto está diciendo. Los sitios donde se encuentra el ELN no es en la frontera, no es en Maicao, en Paraguachón. No. Es en Táchira, es en Barinas, es en Apure, en ciudades, no en pueblos. No en pueblos. Cuando usted ve algo como esto, es posible que el ELN haya tomado el control de vastos sectores del territorio venezolano sin un contubernio con el régimen venezolano. ¿Cómo se explica esto? Es posible que el ELN haya salido a atacar la zona del Catatumbo por un problema de un tumbe de drogas, porque se perdió un cargamento de drogas. Y entonces los del ELN van a enfrentar a los de la FARC porque les robaron una droga. Es posible que eso ocurra sin que estén al tanto las autoridades venezolanas. ¿O es que acaso en Venezuela no se controla el territorio? ¿O es que más bien le cedieron ese territorio a la gente del ELN? Usted puede pensar lo que usted quiera. Sin embargo, aquí tienen un grave problema que es de comunicación. No les creemos.
No le creemos lo que dicen. A veces intentas comunicarte y no te creen lo que dicen, a pesar de que estás diciendo la verdad. Ellos están diciendo mentiras. Pero cuando tú dices la verdad o intentas ser sincero y sientes que no te están comprendiendo, el problema no es de sinceridad, porque estás diciendo la verdad. El problema es de comunicación. Eduardo Villegas te ayuda a superar todos esos temas en materia de comunicación, en tu vida cotidiana, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida profesional y también, cómo no, en tu vida de pareja, porque muchas veces lo que pensamos que son problemas maritales en realidad son problemas de comunicación. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación y recuerda que en la Florida construir lo hace cualquiera, pero construir bien solamente lo hace Lamcor Construction Services. Todas esas cosas que quieres hacer en tu hogar, en tu comercio, en tu instalación industrial o en tu instalación comercial. Ampliaciones, refacciones, nuevos niveles, ampliación de áreas, cambio de uso, porque de repente tienes un uso comercial y lo quieres convertir en un uso doméstico o al revés. No vayas a caer en el error de echarle, dígame esa gente que... No, que yo voy a cambiar ese jardín no me gusta y voy a poner una cancha de bola. No, por favor, piensa. Piensa con la cabeza y llama a Lamcor Construction Services para que todo lo que quieras hacer en materia de construcción en la Florida lo hagas bien. Por supuesto, los datos son pasmosos, porque los expertos saben de lo que están hablando cuando hablan de la presencia del ELN en Venezuela. No solamente es el hecho de que estén en Venezuela o transiten por Venezuela o que gran parte, digamos, del COSE y de la Dirección Nacional estén en Venezuela, es que como tal el grupo ha transitado en su composición, efectivamente, cada vez con un mayor número de integrantes de origen venezolano, que además cada vez tienen mayor relevancia dentro de los mandos medios del ELN, que ha transitado también en su agenda hacia darle prioridad a la defensa, a la revolución bolivariana sobre cualquier tipo de revolución en Colombia, y que en Venezuela se han consolidado a través de lógicas de captura del Estado. Entonces, el ELN hoy en Venezuela está metido en temas de acumulación de tierras, en temas de ganadería, que termina estando vinculada con el contrabando de carne hacia Colombia, en temas mineros llamados hacia el arco minero, han logrado cooptar el poder comunal en las diferentes parroquias, que es como se denomina la división administrativa en Venezuela, están metidos en el tema del CLAP y la distribución del CLAP, que son la canasta básica familiar que se le da a las personas. Entonces, lo que ha habido en este proceso, más allá de la presencia territorial, que efectivamente no es nueva y data desde la arremetida paramilitar en norte de Santander en los 90s y cómo el ELN de alguna manera se refugia en Venezuela, hacia realmente convertirse en la primera autoridad fronteriza. Aquí estamos hablando también es de una delegación por parte del gobierno de Venezuela del poder en el ELN. ¿Del poder qué? Del poder migratorio, del poder de aduanas. Cuando se cierra la frontera en el 2015 y a partir sobre todo del éxodo migratorio del 2018, de la crisis migratoria que vivimos en la frontera producto del éxodo venezolano, el ELN se convierte en la autoridad aduanera y migratoria, ¿no? Controla las trochas, no solamente el tráfico de drogas, sino también la trocha del tráfico de carnes, del tráfico de medicamentos, del contrabando de gasolina, del tráfico de migrantes, y esto lo convierte en una organización muy poderosa que termina además expulsando a sus competidores armados, como es el caso de los rastrojos en norte de Santander. Es decir, estamos hablando, fíjense ustedes en lo que caímos, hasta el CLAP sale aquí señalado. Es decir, que las viejas malditas del CLAP también son, en la zona controlada por el ELN, son las viejas malditas del CLAP y del ELN. Para los que creen que aquí todo es casualidad, amigos, esto no es casualidad, esto es una organización criminal. Estamos hablando de que el chavismo es una organización criminal. Yo no sé hasta cuándo lo vamos a repetir. ¿Qué otra prueba necesitan? Y que no vengan los como gorgojos a decir, bueno, pero tú no tienes pruebas de que ellos son narcotraficantes. Ah, no lo son. ¿Y qué es lo que está pasando en toda esa zona? ¿Por qué para transitar y para hacer negocios y para montar un comercio en esta zona tienes que pedirle permiso al ELN? ¿Por qué tienes que pagarle vacuna a la gente del ELN? ¿Por qué no puedes montar allí un negocio si el ELN no está en el medio? ¿Por qué es el ELN quien inclusive otorga los contratos para refacciones y para actividades en el área pública?
para reparar una plaza, para asfaltar una calle. Eso contrató los del ELN. Ese tipo de cosas se viven en esa zona. Y eso no es nuevo, eso tiene décadas ocurriendo. Pero no. Entonces, si el ELN se dedica al narcotráfico y el ELN controla esa zona, ¿es que acaso el régimen chavista no sabe que allí está metido el narcotráfico? ¿Y a cuenta de qué el ELN actúa en Venezuela con el contubernio con el chavismo? ¿A cambio de qué? A cambio de convertirse en anillo de seguridad para el chavismo a la hora de que no le respondan las Fuerzas Armadas o a la hora de que algún movimiento armado decida empuñar las armas de la República en contra de ese régimen maldito. ¿Será de eso lo que se trata? ¿O todo se trata de romper el famoso bloqueo económico, dedicándose al ominoso negocio del narcotráfico para enriquecer a los capitostes del régimen? Porque el negocio de ellos es el narcotráfico, eso ha quedado claro. Pero la gran pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué un experto académico colombiano está al tanto de todo cuanto ocurre en esa zona? Y esa maldita oposición falsaria y protibularia jamás habla de ese tema. Aquí se está dando lo que se está dando en el Catatumbo y no ha habido ninguno de estos falsarios saliendo a hablar sobre esta situación. Aquí siguen hablando de las actas. Siguen hablando de que si van o si vienen. De que si hay elecciones o no hay elecciones. Pero de los problemas reales que está viviendo la gente, de eso no hablan. Y ahí está. Ahí está el Cartel de los Soles haciendo de la suya. Y siguen los politiqueros y sigue la izquierda internacional pensando que esto se trata de guerrilleros heroicos, que se trata de luchas malentendidas, que se trata de la lucha de los oprimidos y que se trata aquí de una cuestión romántica de tomar el cielo por asalto. Aquí lo que se trata es el narcotráfico. Lo que pasa es que la mayoría de esa izquierda es marihuana, no, drogadicta. Y necesitan a unos guerrilleros controlando la droga porque se retroalimentan. Ojalá se vayan todos a dormir con Chávez pronto, ¿vale? ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez está en el infierno.